Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Síganme que no los voy a defraudar. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Dicen que soy aburrido. Aburrido. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más vigentes que nunca. Me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década es la década ganada por todos los argentinos. Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Porque de la pandemia, al igual que de la pobreza, nadie se salva solo. Estamos frente al fin del modelo de la casta. ¡Viva la libertad, carajo! Quisimos abrir esta edición de Sin Retórica aquí en Somos Chaco, como lo hacemos todos los miércoles a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30, con estas imágenes de los presidentes, por lo menos los últimos desde la democracia en 1983, el retorno a la misma con Ricardo Raúl Alfonsín, porque obviamente entramos con las elecciones del domingo anterior en una etapa histórica, en una etapa nueva, en una etapa de mucha incertidumbre, de expectativas. Y seguramente usted, desde el lado en el que haya emitido el voto, con la preferencia del mismo, estará en el sector de los contentos o de aquellos que con mucha tristeza vieron el resultado tan contundente a favor de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Pero más allá de esas simpatías y de todo lo que eso trae consigo, queremos rescatar que este cambio, ojalá que sea para bien de la mayoría de nuestro país, se da dentro del marco democrático. A muchos les gustará más o menos la ideología política llevada adelante, propuesta a la ciudadanía y aceptada por la mayoría de Javier Milei. Algo que podría parangonarse con lo sucedido aquí en la provincia del Chaco, con la victoria de Acción Chaqueña, que llevó a la gobernación de nuestra provincia a Rolando Tauguinas, enancado en el partido creado por quien fuera integrante de altos mandos en la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y estamos hablando de José David Alberto Ruiz Palacios, quien primero en la Municipalidad de Resistencia y posteriormente en las lides electorales de la provincia no pudo llegar a la gobernación por aquello que de los días que no tenía cumplidos como residencia en nuestro territorio, pero que bien marcó una brecha muy profunda en los dos partidos tradicionales, en el justicialismo y en el radicalismo. Aquella podría denominarse aventura política, terminó rápidamente, porque después de 4 años se volvió a esa dicotomía peronismo-radicalismo en nuestra provincia justamente. Y esto de Javier Milei se da por fuera de los dos andariveles tradicionales de la República Argentina, y podríamos hablar o estamos hablando de peronismo y radicalismo. Obviamente que todo tiene matices y después de la primera vuelta, con los resultados que se dieron y la rápida acción, los reflejos instantáneos de Mauricio Macri, posibilitó este triunfo por casi 12 puntos. Y decíamos, se puede estar de acuerdo o no con lo que piensa, con lo que propone. Algunos considerarán que será lo mejor para el país, otros que será la absoluta desgracia, pero se da dentro de lo que la mayoría del pueblo quiso. Y vamos a recordar una frase dicha
nada más y nada menos que por Juan Domingo Perón. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y obviamente que son muchísimos los aspectos que se pueden citar, mencionar, recordar para decir este resultado fue producto de esto o fue consecuencia de aquellos aspectos. Lo cierto es que, al parecer, desde hace muchísimo tiempo, y nos referimos solamente a dos variables, el de la pobreza, el de la pobreza, la indigencia y la inflación en nuestro país, ninguno de los gobiernos hasta el momento ha podido resolver, no digamos en su totalidad, pero sí la mayoría de los inconvenientes centrales, los presupuestos básicos que el pueblo de la nación argentina está teniendo en sus distintos sectores, en sus distintas composiciones socioeconómicas, aquella que usted quiera mencionar, ya sea desde los sectores más humildes, más bajos, más desprotegidos, hasta aquellos muy pero muy poderosos. Todos se quejan, todos y con algo o parte de razón en que por lo menos dentro de esta democracia que vivimos desde 1983 no se encontraron soluciones a mediano o largo plazo en cuanto a la duración, decimos, como para que cada 4 años no nos veamos nuevamente en situaciones como esta que estamos viviendo en la Argentina. Pero rápidamente pasemos a estas placas, estos mapas, que usted ya los habrá visto, pero siempre vale la pena recordarlos. Y vamos a comenzar con esta, que ya estamos viendo en pantalla, y que es la que nos muestra los números definitivos. Javier Milei 55,7%, Sergio Massa 44,3%. Ya en ese momento ha escrutado prácticamente la totalidad con votos en blanco mínimo, el 1,6% y una participación del 76,34%. Estos números, estos porcientos determinaron este mapa del total país en el balotaje 2023. Salta violeta, diría Carlitos Escaciota. Y para quienes no saben quién es Carlitos Escaciota, bueno, les dejamos como tarea para la casa, o trabajo para la casa, como se decía antiguamente, quién fue Carlitos Escaciota, quien tenía una mascota y actuaba en televisión en los años 60, muy pero muy conocido. El país quedó de este color y solamente 3 provincias no se sumaron a la ola Escaciota, podríamos decir, en este tiempo electoral de la Argentina. Y los antecedentes fueron estos. También fijémonos en los colores. En Las PASO hay 2 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires amarillos, es decir, de Juntos por el Cambio. Lo celeste es el acompañamiento a Massa o el azul, y lo violeta a Milei. Se revirtió un tanto en la primera vuelta, en las generales, con un predominio celeste, pero algo pasó en ese tiempo entre la primera y la segunda vuelta o el balotaje del último domingo, porque todo se volvió violeta en nuestro país, salvo 3 provincias: Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires. Aquí en el Chaco, ¿qué pasó? Pasó esto, fíjese. Javier Milei, el 50,07%, Sergio Massa, de Unión por la Patria, el 49,93%. Casi todo celeste o azul el mapa chaqueño, pero el peso de las ciudades o los departamentos, en lo electoral decimos, en los que consiguió la victoria, le permitió ese 50,07%. Y Milei nunca estuvo aquí en la provincia del Chaco, como en otras provincias en las que también ganó. Pero veamos qué pasó en el Norte Grande. Esto es interesantísimo. En la primera vuelta, Unión por la Patria obtuvo todas aquellas provincias en azul, pero en el balotaje solamente 2, Formosa y Santiago del Estero.
Y hacemos este silencio porque en los últimos tiempos la Liga de Gobernadores del Norte Grande, encabezada por Jorge Milton Capitanich, se hizo fuerte, o por lo menos aparentó serlo, con muchos reclamos al gobierno central. Recordemos que este Norte Grande, con sus diferencias y sus matices, es la región más pobre de la República Argentina. Y recordemos que el Chaco, Resistencia, el Gran Resistencia más específicamente, tiene los índices de desnutrición infantil más altos del país, junto con la ciudad de Concordia en Entre Ríos. Y aquí dejamos nada más que el disparador, que usted seguramente ya lo habrá hecho. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa en la mente y en la ejecución del voto de los habitantes, por ejemplo, de ciudades o de provincias pobres como el Chaco, como para que vuelquen su voto hacia quien presuntamente los llevará a mayor pobreza, a mayor indigencia y a mayor desgracia? Eso creemos, y es una opinión obviamente, es lo que los gobiernos de esas provincias en las que ganó Milei y en el total país en los que también ganó el candidato de La Libertad Avanza no supieron, no pudieron ver, no quisieron ver, o cuando lo vieron no le dieron importancia. No llevaron adelante aquel criterio de ojo con esto que nos puede llegar a traer muchos problemas en lo electoral. Y hoy la realidad es que Javier Milei se está reuniendo, por lo menos desde el momento que estamos haciendo este programa, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para discutir la transición. Y también en estas horas, Cristina Fernández recibirá a la vicepresidenta electa. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Podrá gustarnos más, podrá gustarnos menos, podrá traer seguramente mayor desazón, mayor angustia, mayor ansiedad para muchísimos ciudadanos de la Argentina. De hecho, el 44 y pico por ciento que obtuvo Massa en estas elecciones. Pero la diferencia con Milei es sustancial. Mucho, pero mucho mayor que la obtenida por Mauricio Macri cuando ganó a Daniel Scioli. Y es aquí donde seguramente se abre el abanico del que el peronismo, el panperonismo, o todos aquellos que se denominan integrantes del movimiento nacional justicialista y que abonan a una política nacional y popular, deberán hacerse algún tipo de pregunta. No solamente para responder a la gente, sino para responderse ellos mismos. Si están actuando con criterio, si están actuando con racionalidad, o si están, como aparentemente sí sucedió, personalmente creemos que sí, en gran mayoría, entraron en una vorágine endogámica, se miraron hacia adentro, se olvidaron de la gente. Y siempre lo dijimos, y ya lo mencionamos antes de conocerse los resultados del domingo que catapultaron a la presidencia de la Nación a Javier Milei, hay un sector dentro del peronismo, ese denominado kirchnerismo, y ni siquiera en su totalidad, sino los que se autotitulan como paladar negro, como los auténticos defensores de los pobres, de los desposeídos, y con toda una aparatología comunicacional que creemos estuvo vacía de varios aspectos, pero uno de ellos es el de la cercanía con la mayoría de la población, porque en definitiva de eso se trata. En democracia ganan las elecciones aquellos que tienen más votos, y ese sector, y mucho más desde el poder, se encargó de poner como agenda casi obligatoria la de las minorías, olvidándose de las grandes mayorías populares, aquellas que llevaron a Irigoyen al poder a principios o en las primeras décadas del siglo pasado y también al peronismo a partir de 1945. Es ahí donde deberían mirarse, donde deberían no solamente hoy hacer algún tipo de, che, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué hicimos mal?
pero no como una autocrítica para la peña, no como una autocrítica para decir, mirá, sí, están repensándose, sino en serio, como para reivindicar los principios fundamentales y fundadores de un partido, el peronista, que desde 1945 en adelante se ocupó de solucionar la problemática de la mayoría de los desposeídos en nuestro país, y no tanto como con la actuación desde el poder de ese pequeño sector, de otro sector más grande, que se encargó de empoderarse de distintos lugares del Estado como para hacer beneficio propio. Tenemos para mucho más, pero además también habrá programas que nos dedicaremos casi en forma completa de ello. Lo que sí, y permítaseme la primera persona, quiero hacer hoy un llamado, digamos, o un deseo de mucha contención y mucho apoyo a mis compañeros de Radio Nacional Resistencia, a mis ex compañeros con quienes compartí muchísimos años en LRA 26 Radio Nacional, porque hoy nuevamente, y tal como ya se anticipó desde autoridades del nuevo gobierno, se tiene la intención o de cerrar los medios públicos o de privatizarlos. Algo que ya lo vivimos cuando se cerró el ET5 Radio Chaco en 1981 y pasó a ser Radio Nacional, ocasión en la que se despidió a más de 26 compañeros. Posteriormente, en la época de Carlos Menem, cuando la ley Dromi, la de reforma del Estado también y por tandas, se pasó a un lugar indeterminado, a 12 personas del personal de planta de Radio Nacional, creando una situación de ansiedad, de angustia, de desazón. Y después se vivió lo mismo en el primer momento de la gestión de Mauricio Macri con Lombardi a cargo de la radio y televisión argentina. Pero ¿quiénes son los que sufren esa ansiedad, esa preocupación, esa angustia? El personal de los medios públicos, el personal de planta, aquellos que están hace 5, 10, 15 o 20 años, porque en definitiva son los que en situaciones como esta aguantan los trapos. Porque en la mayoría de las ocasiones, las dirigencias circunstanciales o los directivos circunstanciales, ¿qué hacen? Y lo harán ahora el 10 de diciembre, o tal vez algunos días antes. Simplemente se van y dejan a quienes, como dijimos, durante muchos años y en distintos tiempos, vivieron situaciones como estas y las padecieron. Ellos no, porque ya hicieron lo suyo, ya hicieron su negocio. Y eso sucede, y perdónenseme el tono hasta de sermón, ¿no? Porque ponen al frente de los medios públicos, en la mayoría de los casos, afortunadamente, no en todos, a novatos, a no profesionales, a amateurs de los medios de comunicación y aficionados de la política, que creen que haciendo una radio cerrada, fundamentalista, endogámica, hablando de sí mismos en todo momento y a quienes ya están convencidos y ya no necesitan escuchar aquello que dicen, su mensaje y el total o el 90% de los contenidos de la emisora. Después seguramente se podrá decir, no, pero dimos pluralidad porque abrimos los micrófonos a sectores disidentes, a sectores minoritarios, aquellos que no tienen acceso comúnmente a los medios de comunicación. Es cierto eso, pero mucho más lo es que en materia de pluralidad de voces estamos hablando de la dimensión político-partidaria. No se puede o no se debería usar una radio del Estado en beneficio solamente de un sector del partido gobernante y utilizar el aire y utilizar los medios de comunicación para hacer campaña en contra de las listas internas de un mismo partido al que ellos pertenecen, simplemente porque tienen la posibilidad del manejo de los medios de comunicación. Eso es, creemos, humildemente, que también forma parte de la pluralidad tan declamada, pero que en definitiva no se pone
en ejercicio, no se pone en práctica. Si sale mal, para sus intereses, como sucedió ahora con la elección del 19 de noviembre, simplemente dicen buenas noches, hasta luego, el último que apague la luz. Y el último es personal de planta de la radio que simplemente obedeció las órdenes y tuvo que estar bailando al ritmo de los intereses políticos, partidarios, sectoriales, de quienes no solamente están al mando de las emisoras, no todas, pero la mayoría, sino también indirectamente al mando o al servicio, mejor dicho, de esos sectores que no quieren otra cosa que su propio rédito y que, en definitiva, son los que más y mejores argumentos dan a quienes, desde su punto de vista ideológico, no es que quieren mejorar los medios públicos por todo lo malo que se pudiese estar haciendo, simplemente lo quieren cerrar. Y detrás de esa decisión hay personas, hay familias, que paradójicamente son los que menos responsabilidad y culpa tienen ante situaciones de este tipo. Es lo que queríamos mencionar. Nos vamos a la pausa con estas imágenes de las elecciones del último domingo y en el próximo bloque estaremos con una charla mantenida con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Alejandro Aradas, quien accedió a un sillón en el Consejo Municipal de la ciudad de Resistencia.